¿Qué tal, amigos del fútbol? Nos saludamos acá desde el puerto de Valparaíso, la ciudad donde nos recibe en esta ocasión para conmemorar los 126 años de la fundación del fútbol chileno federado. Por ello se ha diseñado este gran encuentro, grato a la vez también, junto a un ameno conversatorio con nuestros invitados que vamos a ir conociendo poco a poco para relatar este hecho histórico que es organizado en conjunto por la Fundación Procultura y la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno, ASIFUCH. Señalarle que nos están observando a esta hora de la tarde que se han tomado todos los protocolos correspondientes en este sector, en este local también, que es la cuna del fútbol chileno. Estamos en pleno centro de la ciudad Puerto, calle Esmeralda, lo que era el ex Café del Pacífico, que pronto tendrá también ese nombre y donde se convertirá, por supuesto, en un sitio de encuentro del amigo del fútbol. Y de los amigos del fútbol, no tan solo de quienes estamos acá, sino que todos quienes gustan de esta pasión del deporte. Fue aquí, en este mismo lugar, Café del Pacífico de calle Esmeralda, un miércoles 19 de junio de 1895, cuando un grupo de entusiastas inmigrantes británicos dieron a conocer la fundación de una agrupación que llevaría por nombre Football Association of Chile. Entre quienes se encontraban presentes, tal como lo hacemos nosotros en este histórico recinto, se sentaron a una mesa tal vez muy parecida a esta, David Scott, Andrew Himmel, Robert Reid, este último periodista del diario The Chilean Times de Valparaíso, entre otros amigos británicos. Su misión sería organizar un torneo de fútbol que entregara como trofeo al equipo vencedor una copa de plata, donada por los comerciantes, también británicos, James Tolson y William Osborne. Fue así que un 1 de julio, en reunión de directorio bajo la presidencia de David Scott, Andrew Himmel como secretario, Robert Reid, tesorero, se aceptó la donación de la mítica copa Challenge Cup de estos comerciantes Tolson Osborne, la que se jugaría bajo las normas del Football Association, con la participación de clubes emblemáticos. Anoten estos nombres para que se los graben: Valparaíso Football Club, Chilean Football Club, Mackay and Sunlands Athletic Club y el Victoria Ranger Football Club. Pero de fútbol, de sus raíces porteñas, su masificación en otros campos deportivos y de la trascendencia de la presencia de inmigrantes británicos que llegaron a Valparaíso y echaron raíces en nuestro país, ¿quién mejor que nos hable, nos cuente un poco también el destacado historiador e investigador Francisco Manso, perteneciente a la agrupación ASIFUCH, a quien saludo y paso a presentar? Francisco, bienvenido para conversar de fútbol y especialmente, como bien decía en la introducción, cómo fue esta llegada de los británicos y que nos empaparon de fútbol y de muchos deportes. Muchas gracias. Es un honor, la verdad, estar presente en este lugar, en esta mesa, compartiendo este momento histórico en el cual se celebra un aniversario más del nacimiento del fútbol federado en Chile. Bueno, hay que destacar que son los británicos quienes traen el fútbol a mediados del siglo XIX al país, y fueron los marinos los cuales iban puerto en puerto trayendo este deporte. Así Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano y Punta Arenas. Incluso hay quienes sostienen que el primer partido se jugó en ese puerto austral hacia 1867, donde se juegan los primeros partidos. También en Iquique y Antofagasta, cuando después de la Guerra del Pacífico pasan a ser chilenas, también el deporte del fútbol es masificado también en aquellas ciudades. Se asegura que la práctica futbolística comenzó en 1851 al interior del núcleo británico del colegio Mackay y Sutherland, en el Cerro Alegre, que lo tenemos tras nosotros. Bueno, está el Cerro Concepción y detrás está el Cerro Alegre acá en Valparaíso. Además que era, Francisco, además que era cuna de todos los inmigrantes. Este cerro se fundó prácticamente con gente de que llegó de Europa. Absolutamente, estamos en el núcleo central de lo que era Valparaíso. Hacia una cuadra más allá están todos los bancos, en el centro acá comercial. Había un ascensor aquí a la espalda nuestra, el ascensor Esmeralda, que hoy solamente quedan algunos vestigios, se ve allá atrás, por donde accedían los descendientes de británicos al centro comercial. Y era cosa de bajar, llegaban aquí mismo, y se juntaban acá y se reunían y planificaban sus partidos. Y bueno, y un día, hace 126 años, decidieron formar esta federación y reglamentar el fútbol.
porque antes se jugaba, digamos, amistosamente nomás, pero ya querían tener algo federado con reglamento. Y de aquí nace el fútbol, empieza, bueno, y en todo Chile se empiezan a fundar clubes también en 1892, por ejemplo, se habla del Santiago Wanderers, hay un tema ahí con exactamente el momento en el cual se funda, pero nacen otros clubes en Coquimbo, por ejemplo, también está en la Escuela Nacional de Preceptores en 1897, que desde 1904 pasa a llamarse Magallanes, el Atlético Unión Fútbol Club en 1867, fundado por los hermanos Ramsey, considerándose a Juan Ramsey como el padre del fútbol chileno. Está el Rangers de Talca, otro club también que tiene, digamos, la presencia de los inmigrantes británicos, y así en distintas partes del país, y no solamente en el fútbol, en otros... A eso quería llegar también, porque tú detallaste todo lo que es fútbol, que es lo que nos convoca, que nos llega y que llegó acá, pero hubo otros deportes. El tenis se funda en Valparaíso también por británicos, el Valparaíso Sporting Club, que fue cuna también de muchas actividades deportivas. Hasta el día de hoy, en el Valparaíso Sporting Club, ahí llegaron, bueno, está el club hípico, pero están las canchas en el interior, en el centro del club hípico estaba la cancha de fútbol donde jugaba Chile, jugaba los partidos internacionales. ¿Ya? Estaba el Lawn Tennis Club, el club más antiguo de Sudamérica. Lamentablemente se extinguió ahora por un tema de concesión, pero ahí se fundó el tenis, que era también formado por los ingleses. Ahora contémosle un poco a la gente que nos ve también, a nuestros invitados, ¿por qué el británico se enraizó acá en Valparaíso? Porque ellos, claro, muchos dirán porque era puerto, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos se quedaron, fundaron, crearon familias, se fueron expandiendo con negocios. Cuéntanos un poco de eso. Sí, una de las mayores migraciones acá de británicos tiene que estar muy relacionado también con el ferrocarril. Recordemos que el ferrocarril entre Santiago y Valparaíso se inaugura un 14 de septiembre de 1863, ¿ya? Y junto con el ferrocarril, que fue obra de un norteamericano, pero con raíces británicas, que es Enrique Meigs o Henry Meigs, ¿ya? Él trae muchos ingenieros y trae personal técnico, porque se adoptó la modalidad del ferrocarril inglés acá o británico, en el cual, si uno recuerda, cuando las dos vías, el tren siempre iba por la mano izquierda, avanzando, y el que venía por la mano derecha. O sea, al revés de cómo es el sentido del tránsito en Sudamérica, ¿no es cierto? Y eso, esa gran cantidad también llegó al norte, al desarrollo de las minas también, llegó mucho profesional, y ellos traían consigo los deportes. El rugby, por ejemplo, que es predecesor del fútbol, del Sporting también era donde se practicaba. Y es acá en el Cerro Alegre, donde también nacen clubes, nace el Everton también acá, ¿no es cierto? Club inglés. Y este fútbol, a través del ferrocarril, se va internando también en las ciudades de la provincia de Valparaíso, provincia de Aconcagua. En lo particular, yo como investigador de San Luis, doy fe que en San Luis, en su fundación, hubo una gran corriente de británicos que participaron, como los hermanos Skew, ya que eran hermanos. El hermano mayor era Alex Skew, uno de los grandes dirigentes también que participó en las directivas de la Asociación de Valparaíso, en las ligas acá. Y él, como trabajaba acá, generalmente mucha gente trabajaba en Valparaíso y vivía en ciudades del interior, entonces llevaba todo el fútbol hacia el interior. También hay que destacar, si nos vamos a la quinta región, que el trasandino o transandino de los Andes, como se llamaba inicialmente, nació también por la creación del ferrocarril trasandino, con los hermanos Clark, ¿no es cierto?, que también eran británicos. Y así en las ciudades interiores había mucho, se fueron enraizando, fueron comprando parcelas, fincas, mucha gente que no solamente era
que llegó directamente de Escocia, Inglaterra, Irlanda, sino que también gente que habían llegado, inmigrantes anteriores que se unieron a todo esto y junto con otros europeos fueron fomentando esto y metiéndolo, inyectándolo en el popular de la gente. Tenemos mucho más que hablar, Francisco. Ya nos ha hecho un bosquejo muy, pero muy especial de lo que fue la llegada también acá, especialmente los deportes, pero vamos a seguir conversando. Antes de presentar a quien también va a estar en este conversatorio, nos ponemos los lentes porque a esta altura ya, mira, estamos hablando de 1895, hay que leer bien. Nos llegó acá una comunicación, se le escribió a don Herbert Combs, secretario y capitán del equipo rugby del Valparaíso Fútbol de 1895. Uno de sus descendientes, Sebastián, agradece la invitación también y especialmente saber que se está haciendo esta actividad acá en Valparaíso. Dice: gracias por el enlace, les pasaré el enlace al resto del clan Combs. Mi familia entera se sentirá verdaderamente honrada y conmovida, incluyendo el actual patriarca, mi padre, de 76 años, Jorge Octavio Combs Esturilo. Sin los cuentos de su abuelo que me contaba cuando era chico, yo nunca había sabido del rol que jugó en el nacimiento del Valparaíso Fútbol Club. Te envío un cordial saludo y una enhorabuena de antemano por un trabajo bien hecho y un brindis por don Herbert George Combs Edbrooke y su grupito de expatriados británicos, quienes en su proceso de integración a la tela de la sociedad chilena le enseñaron a todo un país a cómo amar el fútbol. Firma Jorge F. Combs. Bonita misiva, hasta se le hicieron llegar al presidente de Asifood, Sebastián Núñez, a quien voy a pasar a saludar, porque para continuar con este encuentro, donde estamos hablando del nacimiento del fútbol en nuestro país, el presidente de Asifood, investigador, también historiador, nos va a introducir al origen de uno de los sitios históricos más importantes para la construcción de la entidad popular y cultural inherente al fútbol en Chile. Sebastián, un gusto estar contigo también participando en esta actividad y que nos cuentes, porque tú eres un estudioso de esta materia, has hecho toda la coordinación también para tener presente a estos invitados en esta mesa y qué mejor que los pongas. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, ustedes saben que lo principal aquí son los invitados, que todavía no lo hemos presentado, pero son el plato fuerte de este conversatorio. Yo los voy a introducir básicamente en la formación de la Football Association of Chile y también conversar un poco la historia de este local, que es piedra angular del nacimiento del fútbol federado en Chile. Comentar de que el primer partido jugado en Chile es difícil de determinar, puede haber sido un grupo marinero que desembarcaron en alguno de los puertos que en ese momento recibían extranjeros, puede haber sido en Punta Arenas, en Coronel, en Talcahuano, en Valparaíso, puede haber sido en Antofagasta, inclusive en Iquique, que eran los grandes puertos de Chile en aquel tiempo, así que con certeza no sabemos cuándo fue el primer partido que se jugó en tierra chilena. Lo que sí tenemos certeza es que un 19 de junio de 1895 se fundó la primera federación. Y lo importante de esta institución o de esta asociación es que desembocó finalmente en un campeonato de fútbol. Se logró jugar el primer campeonato de fútbol al año siguiente, en 1896, dándole el puntapié inicial a las ligas deportivas en el país. Digamos, en general en cualquier deporte. O sea, fue una de las instituciones matrices y más importantes que dio origen al fútbol chileno. Y que de hecho es la heredera, o sea, es como nace la Federación de Fútbol de Chile más adelante, que se va a transformar tras varias fusiones, lo que conocemos hoy día como la Federación de Fútbol de Chile. Importante señalar que el primer club fundado en Chile fue el Valparaíso Fútbol Club, primero fundado de manera informal en 1889, donde un grupo de británicos y descendientes de ellos también se unieron y empezaron a jugar fútbol en algunos campos aquí dentro, alejados inclusive del mismo puerto, en la cancha de los gringos que le llamaban en Quebrada Verde. Fueron los primeros partidos, hacían una excursión para ir a jugar, se montaban un par de arcos, jugaban bajo las reglas del fútbol association. Hay que entender que las reglas a ellos las importan, lo importante de esto es que habían reglas y eso es lo que lo hace distinto, digamos, a cualquier otra actividad al aire libre. Esto tenía unas reglas y las reglas se cumplían total y absolutamente. O sea, ellos traían manuales donde se aprendía a jugar fútbol. Eso es súper interesante. Como bien mencioné, en 1889 se funda el primer club de fútbol, pero importante decir de que antes de que eso ocurriera tuvieron que llegar algunos personajes, y aquí es donde entramos a dialogar con John y con William. En primer lugar, en 1888 llega David Scott al puerto de Valparaíso, viene obviamente a trabajar. Más tarde lo haría Robert Bailey, que también llega al puerto de Valparaíso, y Hugh McCall, que también llega en el 1888. Los tres escoceses llegan al puerto de Valparaíso. Robert Bailey, lo primero que hace al llegar al puerto es importar una pelota de fútbol, y ahí con eso empiezan los primeros
los primeros partidos. Hay que entender que el movimiento... puede ser parecida a esa, claro, la importa, o sea, el tipo llega acá y en vez de... O sea, me imagino que empezó a trabajar, lo primero que hace es importar una pelota de fútbol. Y eso le da el nacimiento al fútbol chileno, o sea, se funda el primer club y de ahí en adelante empieza un proceso de transformación de la sociedad en el sentido de que el fútbol se empieza a introducir como parte de la cultura. Eso es súper interesante verlo. Obviamente el Valparaíso no tenía contrapeso y en el año 1894 un grupo de exalumnos del Macallan Sutherland, que era el colegio por excelencia británico de la ciudad, forman un nuevo club que le llaman Victoria Rangers y en vista que necesitaban un presidente parten a buscar a quien había sido el padre fundador del primer club, a David Scott, y lo convierten en el primer presidente de este nuevo club también que era el Valparaíso Rangers, y que en el fondo era un club que habían creado con el fin de hacerle la competencia al Valparaíso y que hasta ese momento era el club padre, el club que le ganaba a todo y estaba invicto. Entonces Victoria Rangers fue un club creado para hacer contrapeso al Valparaíso, que no tenía parangón dentro. Y lo entretenido es que David Scott funda el Valparaíso y después lo llaman para fundar al Victoria Rangers, que vendría siendo su gran rival. Y obviamente todo esto siempre cumpliendo las reglas, la caballerosidad, o sea, había en ese sentido muy importante. Luego el Victoria Rangers aparece también en 1894 el Chilean ya tiene un componente nacional, aparecen los descendientes de británicos, que ya, porque son varias generaciones. Hay que decir que los británicos comenzaron a llegar en la década de 1850 y de ahí en adelante muchos de ellos tuvieron hijos. Y esos hijos también obviamente estudiaban en los colegios británicos, que no era solamente el Macaya, habían algunos más, estaba el Valparaíso Artisan School que existía, estaba el San Luis, que también era otro colegio que se había fundado acá en Valparaíso, entonces estaba el colegio alemán que también tenía un componente extranjero y que donde obviamente también los alemanes descendientes también jugaban fútbol, o sea, en Europa el movimiento esportivo ya era fuerte en la década de 1890. Entonces ya se empiezan a formar otros clubes. El Chile es el primero que tiene un componente nacional. Luego aparece el National Football Club, que ya estaba conformado por casi puros chilenos, obviamente también algunos descendientes de británicos, pero la regla era que fueran nacidos en Chile. Ahí tú estabas nombrando mayoría país británica, pero ahí nombraste algunos que tenían integrantes chilenos. ¿Les costó a los chilenos nacidos acá adaptarse un poco a conocer las reglas, a jugar fútbol? Más que adaptarse, lo que pasa es que todo esto ocurre en un ambiente muy aristocrático. La comunidad británica y obviamente los nacionales se veían muy atraídos por esta cultura nueva que traían los británicos, que de alguna manera era vista con un poco de distancia, pero también porque ellos traían el capital, o sea, los británicos que estaban aquí, algunos, los ingleses sobre todo, tenían muy buen pasar. Eran dueños de la empresa, Inglaterra estaba atrayendo no solo a Chile, sino que en Argentina una cantidad de capital gigantesco para invertir y primeramente con el ferrocarril, después otras industrias que se fueron desarrollando. O sea, si ustedes miran acá la calle Esmeralda, de arriba a abajo se van a encontrar con que son los migrantes los que instalan los negocios y el centro neurálgico del puerto. Entonces, claro, los chilenos estaban unidos desde antes de la llegada del fútbol, ya estaban enquistados en la comunidad británica. Iban a sus colegios, se entiende que había una mejor educación, habían costumbres que les gustaban, entonces el Cerro Alegre, que se empezó a poblar en aquel tiempo, empezó también a atraer hasta aristocracia, y de hecho muchos de los descendientes de británicos fueron casados con mujeres de la aristocracia chilena. Entonces el fútbol está inserto en ese espacio, primero en la aristocracia, luego obviamente va a bajar al pueblo y a los obreros y se van a formar ligas obreras, pero eso va a ocurrir tiempo después. De hecho, por ejemplo en el National están los apellidos Ross, los Edward, León, o sea, si bien es cierto tienen algunos orígenes extranjeros, pero son apellidos que ya están dentro de la aristocracia chilena hace bastantes generaciones. Entonces, en ese sentido, ese era el mundo en el cual se movía todo esto. De hecho, traer una pelota, tener camisetas, todo era costoso. A pesar de que con una pelota jugaban 22 jugadores, yo creo que ese es uno de los grandes triunfos del fútbol, de que con un implemento en el fondo tú puedes hacer jugar 22 personas, pero en aquel tiempo aún era costoso. Entonces, tener zapatos de fútbol adecuados, obviamente cuando partieron a jugar los obreros y los niños y los trabajadores y todo el mundo en el fondo a jugar fútbol, claramente no lo hacían con los implementos que tenían los británicos, pero de todas maneras el fútbol ya se podía jugar con dos piedras, se armaba un arco y la pelota que fuera la armaban de cualquier material, o sea, no era necesario y no era la... Además, cualquier tipo de indumentaria, cualquier camisa le servía. Sí, claro. De hecho hubieron varios escándalos al principio, porque en una comunidad más cosmopolita como Valparaíso, tal vez ver a los británicos con shorts, con los pantalones cortos,
era llamativo, pero no era escandaloso. En cambio, en Santiago sí lo era. En 1894, en el Parque Cousiño, un profesor de un colegio de británico allá se le ocurrió sacar a los niños a jugar fútbol al Parque Cousiño y se fueron todos presos, incluido el profesor, porque no podían estar mostrando las piernas. O sea, era muy extraño ver a hombres con pantalones cortos mostrando las piernas y corriendo detrás de un cuero. O sea, el policía que estaba a cargo lo vio como un escándalo y los mandó a la Guardia Civil y que se lo llevaran a todos detenidos. Tuvo que ir el director del colegio a sacarlos porque fue algo, hoy día una anécdota, pero en aquel tiempo era una realidad. Y como bien mencioné, ya con la conformación de estos clubes nace la necesidad ya de tener una competencia. Antes de la fundación de la asociación, habían desafíos, se mandaban por el periódico un desafío: oye, el capitán de tal equipo desafía al equipo rival a jugar un partido en las canchas que estaban disponibles, que de hecho no eran propiamente canchas como las conocemos hoy día, eran lugares planos dentro del Valparaíso donde se podía jugar tal vez un partido, no había arcos. De hecho, las canchas que ya existían eran las de cricket, y ahí es donde se practicaba el fútbol inicialmente. Los hipódromos eran los lugares donde se practicó fútbol inicialmente, no solo en Valparaíso, sino que en Santiago, en Antofagasta y en Concepción, que son como los lugares que tenemos como ya bien descritos, donde sí se jugaba fútbol en estos hipódromos. Y ahí, en ese contexto, ya llegando a 1895, ya se empieza a cristalizar la idea. Y ahí es donde emerge la figura de Robert Reid como periodista del Chilean Times, y empieza esta conversación con la comunidad británica de quién podía traer una copa, porque ellos ya sabían cómo funcionaba el sistema. Entonces aquí se hizo al revés, como bien se menciona. Primero, Robert Reid, antes de fundar la asociación, dice: pero para fundar la asociación y darle fuerza hay que conseguir una copa. Y ahí se le manda una carta a los comerciantes, que de hecho estaban en esta misma cuadra. Aquí, todo nace aquí, todo Esmeralda, estaba Robert Reilly, tenía su tienda a 50 metros de aquí. Bueno, Valparaíso llegaba hasta este sector solamente, claro. Claro, exactamente. De hecho, llegaba más, un poco más allá claro. estaba la costa, exactamente. Entonces este era el punto neurálgico. La plaza Aníbal Pinto era el punto neurálgico, y obviamente los comercios de aquí eran lo importante. Robert Reilly tenía su librería y también vendía artículos de sport. Él era el capitán del Valparaíso Fútbol Club. Estaba a quien nombraba anteriormente, a Herbert Combs, que era el secretario. Y para la reunión no llega el presidente. Entonces el representante del Valparaíso era Herbert Combs. Él era el representante y Robert Reilly iba como capitán. De hecho, en la reunión llegaron 50 personas. Me imagino que lo hicieron en un bar como este, producto de que tal vez hacerlo en un bar llamó a que viniera más gente. Y ahí es donde aparece también la figura de David Scott. Pero él siempre se pensó que había ido como parte del Valparaíso, y no. Fue en calidad de presidente del Victoria Rangers, porque ya había sido elegido en 1894. Era el primer presidente, y en ese tiempo, y ahí es donde emerge la gran figura de David Scott. Y ahí, obviamente, ahora, antes de entrar ya como al acta, me gustaría ahí que nos presentara a los invitados y ya habláramos de... Presentemos, porque fue un acabado introducción histórica la tuya, este resumen acotado de Sebastián Núñez. Y como bien decía, tenemos que invitar a nuestros invitados especiales, los protagonistas de la noticia, los fundadores del fútbol chileno, representados por su descendiente acá. Se trata de los señores John Scott, bisnieto de quien fuera presidente fundador de la Football Association of Chile, David Scott, y don William Duarte Gemmel, nieto de Andrew Gemmel, secretario de la misma. Tenemos a don John, tenemos a don William acá, bienvenidos a esta conversación. Me imagino que llegaron los recuerdos también cuando hacía la introducción Francisco, cuando hablaba también Sebastián, del que fue el fútbol. No sé, pues ahí, John, nos saludamos primero para que conversemos un poco de esto. Bueno, buenas tardes. Un agrado estar acá, un orgullo también. Debo destacar, sí, que estoy acá porque Sebastián Núñez es muy emprendedor, muy perseverante, y me encantó su approach, y creo que nos hicimos amigos, espero, que nos vamos a seguir viendo, porque la verdad es que escarbó información, y yo pensé que tenía harta información, pero me siguió nutriendo de más antecedentes que yo desconocía. Así que y me encanta esto de investigar la historia. Mi padre, John Scott, él era muy ordenado y hizo un trabajo de relojero de los ancestros, no solamente del apellido de él, sino que de como 5 apellidos distintos, y toda esa información me la traspasó a mí. Pero Sebastián acá me enriqueció Gracias. así que un gusto estar acá.
Pero cuéntenos ustedes, don John, Mr. John, Mr. Scott. No, John no. John, cuéntenos un poco de quién fue David Scott, más allá de lo que nos entrega Sebastián, que un poco más en el contexto futbolístico, de cómo se crea la parte deportiva. ¿Cómo fue? ¿Cómo llega él? ¿Cómo la familia? ¿Cómo se gesta su llegada acá a Valparaíso específicamente? Yo creo que Sebastián sabe más que yo, pero les puedo contar lo que yo sé, que de los antecedentes que yo he recopilado, él viene de una localidad de Escocia, la parte sur, con la frontera en Inglaterra. Son los que resistían a los ingleses. Sí. Si es que vieron la película Corazón Valiente, Exacto. eran la primera línea. Lo divertido es que los Jackson estaban al otro lado, que son ingleses. Y yo tengo información de los estudios que hizo él en Escocia. Estudió ingeniería, pero se especializó en el diseño de calculista, digamos, de maquinaria, y trabajó con una empresa escocesa ya como 6 años. Tenía un apellido Ferguson, el dueño, y ese mismo señor le hace las cartas de recomendación cuando él le informó que quería buscar otro horizonte. Y ese era Chile, que es el caso de muchos escoceses. Por el lado de mi madre, exactamente lo mismo. También yo investigué por el lado, y son gente joven que buscaba otro horizonte. Una historiadora en Escocia me explicó que en gran medida se veía porque en esa época había nobleza en Escocia, y los nobles eran los dueños de las tierras, y era muy difícil para el que no era noble, el plebeyo, surgir, porque los empleos, las oportunidades se las daban a los que tenían la sangre azul, digamos. Así que yo creo que el caso es repetido de casi todos, y de hecho allá en Escocia, en los pueblos de donde originaron, estas personas son considerados héroes, son heroicos. Subirse a un barco en los 1800 y navegar 2 o 3 meses para llegar a la India, porque la verdad es que poco se sabía de lo que había acá, y eran muy aventureros. Y yo creo que esa misma inquietud, aspiración de surgir, es que lo hizo ser lo que hicieron acá, de iniciar cosas, de crear cosas, de ser dirigente, y yo creo que ese es el origen. Bueno, él vino a trabajar acá con una empresa que ya existía acá, que se llamaba Beaver algo and Company, Engineering Company, como ingeniero. En algunos reportajes he visto que se refieren a él como periodista, y yo me imagino que él tuvo eso como afición, que de alguna manera se involucró con el periodismo como hobby, porque él trabajó en esta empresa, incluso lo hicieron socio, y cuando lo hicieron socio le incorporaron el apellido, pero él murió joven, murió a los 49 años, según los antecedentes que tengo yo, porque por ahí vi un certificado de función donde figura con 54 años, entonces, pero igual joven. Y hasta su último día, hasta el día que falleció, trabajó en esta empresa de la cual era socio. Y era una empresa de ingeniería que trabajó mucho en
en las salicheras, en las mineras, en los ferrocarriles. Esta empresa Ferguson, de la cual vino de Escocia, eran armadores navieros, construían barcos. Entonces, ese es el origen de este caballero. Sí, pues, bonito origen. Vamos a seguir conversando, por supuesto, de esos orígenes y de todo lo que significó para nuestro país la presencia de David Scott y sobre todo para el fútbol chileno federado. Así que vamos a compartir nuestra conversación porque voy a presentar al otro invitado. ¿Esto se puede tomar, no? Sí, hagamos Salud. mejor, voy a presentar al invitado. Salud. Un saludo por el fútbol chileno, por estos 126 años y por supuesto por los fundadores y por lo que es también acá este recinto que nos recibe hoy, que es la cuna del fútbol chileno, acá en Esmeralda 1113. Salud. Sí. Y después de este salud, en homenaje al fútbol, tengo a mi izquierda a don William Duarte Gemer, que es nieto de don William Gemer, otro de los fundadores del fútbol. Nieto de Andrew Gemer. Nieto de Andrew Gemer, así es, me lo corrige certeramente, para que nos cuente también. Ya algo nos contó antes de entrar en este programa, tuvimos oportunidad de conversar, muchas anécdotas también de que usted tiene recuerdos, pero qué mejor que nos salude y nos cuente también un poco quién fue, pues. Bueno, yo en primer lugar saludar a las personas que están aquí presentes, particularmente a Sebastián, que fue la persona que me entusiasmó, digamos, con algunos relatos y entendiendo yo entonces que junto con usted, que son investigadores, digamos, de la historia del fútbol, me han hecho llegar acá sumamente entusiasmado primero por tener conciencia de que ustedes como personas dedicadas a esta actividad de investigar los ancestros y todo lo que tiene que ver con el fútbol, son por supuesto personas que saben mucho más de mi abuelo de lo que sé yo. Yo tengo por supuesto algunas historias y cosas que desafortunadamente no la recibí directamente de él porque él falleció cuando yo era muy niño. Y bueno, mi abuela, que también era británica, de ella recibí algunas otras indicaciones, pero igual yo era un niño, 11 años o algo así tenía yo cuando ella falleció, así que fue mi madre la que me fue poniendo al día, contándome las historias de la familia y cómo había llegado su papá, o sea, Andrew Gemer, cómo había llegado a Chile y las cosas que había hecho y algunas anécdotas. Una de ellas la recordaba yo cuando Sebastián mencionaba este problema que se había suscitado en Santiago con un profe y unos alumnos en pantalón corto que eran un escándalo, digamos. Bueno, según mi mamá, lo que me contaba ella, era que mi abuelo, o sea, su papá, si no, a lo mejor no el primero, pero de los primeros británicos que jugaron fútbol aquí en Valparaíso con pantalón corto, que era como un bermuda, era un pantalón que quedaba un poquito arriba de la rodilla, no era el pantalón de hoy, digamos, el pantalón muy, muy cortito. Entonces, bueno, historias como esa, la gran amistad que tenía mi abuelo, entre paréntesis, él era profesor, mi abuelo fue profesor, estudió en la Universidad de Glasgow, cosas así que de repente a mí siempre me impactaron, saber que por ejemplo uno de sus títulos en Glasgow está firmado por uno que era como el headmaster ahí como profesor o su tutor o algo así, era nada más ni nada menos que Lord Kelvin, que es el autor de la otra escala de temperatura, porque una cosa es Celsius y la otra es Fahrenheit y la otra es Kelvin. Entonces, cosas como esas son tremendamente impactantes, sobre todo para una persona como yo. Yo me dediqué a la ciencia, yo soy biólogo y me dediqué a la ecología. Entonces, claro, todas estas cosas que se decían de mi abuelo me impresionaban muchísimo. La gran amistad que él tuvo, por ejemplo, con Thomas Summerskate. Mi abuelo era un tremendo deportista, o sea, no solo con esta cosa del fútbol, era pescador, él se fabricaba todos sus implementos de pesca. Obviamente, pesca con mosca, no era pescar con ferretería como pescar a uno, no, mosca.
y las moscas se las hacía él. Y la caña se las hacía él y todo lo demás. Entonces él recorrió mucho de Chile pescando. En muchos de esos viajes, por ejemplo, llegó a Summerscape, que empezó porque originalmente este señor lo pintaba. Se empezó a pintar ya grande, digamos. Entonces, en estos viajes con mi abuelo que se iban de pesca, este señor hacía sus croquis y después cuando volvían los materializaba en una acuarela o en un óleo o lo que fuese. Entonces, lo que yo sí tengo claridad meridiana es que mi abuelo fue un deportista así en el amplio sentido de la palabra. Él siempre preocupado, mi madre me contaba que publicaba corrientemente en los diarios de la época artículos en contra de aquellas personas, por ejemplo, que usaban dinamita en los ríos y en algunas partes para pescar. Y es obvio que si alguien tiene un cartucho de dinamita, lo que va a pescar es desde los alevines hasta uno grande, o sea, dañando el ecosistema del río y todo lo demás. Entonces él, en ese sentido, si bien es cierto, él era deportista y podía pescar, pero obviamente pescaba lo que puede hacer un deportista y no se trataba de pescar para llenar una canasta y después tener que botar los pescados, no, sino que la cantidad que correspondía nomás. Y estaba en contra de todas aquellas cosas que eran antinaturales, digamos, de ir en contra del ambiente y lo que fuese. Así que bueno, en Valparaíso vivió un buen tiempo, fue profesor en el Macay, entre otras cosas, y después fue profesor de la Escuela Naval. Y me enteré por Sebastián que había sido también profesor y director de un colegio en Lota. Bueno, cuando estuvo en esa zona es cuando conoce a mi abuela, que era hija de uno de los administradores de la minera Lota Schwager. Entonces, que yo tenía entendido que mi abuela había nacido en un lugar X en Inglaterra, pero aparentemente parece que no. Parece que mi abuela era irlandesa. Y por ahí, no sé si Sebastián tiene hasta el certificado de nacimiento, creo, y había nacido en Irlanda. Bueno, y me entero también por él que esta señora tenía una hermana gemela. Primera noticia. A mis 75 años de edad vengo a enterarme que mi abuela tenía una hermana gemela que parece ser que, no sé si vivió hasta adulto, porque claro, en la familia había muchos hijos, pero como en el caso de mi abuelo que tuvo 9 hijos, pero solo 5 llegaron adultos. La mortandad era muy alta en ese tiempo. 4 murieron de niños chicos o de guagua. Incluso uno de sus hijos murió creo que a los 5 años, el día del cumpleaños, y era una niña y murió de difteria. William, Sí. ¿ustedes dos como familia se ubicaban, se conocían? No, yo no tenía el placer de conocer Ya, a familia Scott. Scott. Claro. No tenía. O sea, esto es un hecho también inédito para ustedes, descendiente directo de Para mí, del fútbol. para mí esto es todo un acontecimiento. Primero porque, aunque parezca increíble, yo me conozco Chile completo y he estado 10 veces trabajando en la Antártica, o sea, tengo 2 años y medio de mi vida en la Antártica. Pero no he estado más de 3 veces aquí en Valparaíso. Y hace 10 años que yo vivo en Concón. 32 años viví en Valdivia. Fui profesor en la Universidad Austral de Chile durante 32 años, profesor de ecología. Y antes de eso, Santiago, y antes de eso, 8 años en Punta Arenas, y hace poquito, antes de estar aquí en Concón, 8 años en La Serena. Entonces, pero vuelvo a decir, para mí es todo un acontecimiento, estoy enormemente gratificado además de lo que he escuchado y de lo que voy a seguir escuchando seguramente con las cosas que manejan ustedes, que son los investigadores de lo que es el fútbol, y que ahí va la liaison con mi abuelo, y por supuesto que estoy, como dicen los gringos, I'm really excited. Y usted mismo nos dio el pie, De verdad. porque vamos a compartir ahora Sebastián, John, Francisco, para que Y conversemos. le para que hablemos con ellos le también, pues. agradezco realmente esta oportunidad y digamos que hayan tenido la tremenda gentileza de haberme invitado a participar aquí, porque la verdad
bueno, no es mucho lo que yo puedo aportar, digamos. ¿Cómo Soy que yo no? el que, ¿Cómo que estoy, no? soy yo el que Todo está lo que- recibiendo. todo lo que ha aportado ya. soy- Nosotros nos complacidos, soy ¿no? yo el que está recibiendo una cantidad enorme de información que me hace muy feliz. ¿sí? Qué bueno. No sé, pues, Sebastián, Sí, Francisco. mencionar sobre, sigamos, claro. sobre Andrew Gemmell, importante porque a él lo contratan para trabajar en la escuela Mackay. Viaja desde el puerto de Liverpool, obviamente él era escocés, pero viaja desde Liverpool hasta Buenos Aires. Se supone que tenía llegado al paraíso, pero él decide bajarse en Buenos Aires y conocer la ciudad, y resulta de que se le pasa el tiempo y empezaba el año escolar acá en Valparaíso. Es como el viento, recorriendo todas partes. Sí, recorriendo. Y en aquel tiempo no existía ni el tren, no existía nada. El cruce de la cordillera era un lomo mula, y resulta que a él se le empezó a acercar la fecha de febrero y casi se muere en la cordillera y tuvo que pasar a lomo mula para poder llegar a los Andes y después llegar hasta Valparaíso. Esa es una historia que ocurre, pensemos, pongamos en contexto, en marzo de 1893 Andrew Gemmell cruza la cordillera y llega a Chile. ¿Qué es lo primero que hace Andrew Gemmell? Porque estos son los... ¿Puedo interrumpir una cosita? A propósito de ese cruce en mula. Este señor, este abuelito mío, sabía y calculaba que en algún rato iba a volver a Escocia, porque de hecho estuvo un tiempo acá y volvió a Escocia nuevamente. Mi mamá me contó con mucho detalle, porque él se lo había contado después, que cuando cruzó la cordillera, en algún punto arriba en la cordillera, él andaba trayendo algunas cosas que para él tenían muchísimo valor. Pues se las ingenió para levantar unas toscas más o menos grandes, qué sé yo, y metió debajo de ahí, de esas piedras, dejó guardado, no sé, un anillo, una billetera, un pasaporte, no sé qué diablo dejó, pero qué cosas que para él eran muy, muy trascendentes. Las dejó ahí y las tapó. Bueno, después de varios años que estuvo acá, cuando volvió a hacer el viaje, ¿tú qué crees? Claro, pasó a buscar sus cosas. Y obviamente que ahí estaban. Pasó 4 años después, en 1897 vuelve... Y ahí estaban todos sus tesoros que había dejado guardados, estaban ahí. Yo, ese pensaste que era el Increíble. espíritu aventurero que tenían también de haberse dado la idea de venirse jóvenes también a prácticamente un país desconocido. Es como lo que cuenta él también, así. Es así porque yo en el 2017 hice un viaje a Escocia para estudiar los orígenes de los dos apellidos que tengo, los dos escoceses, Scott y McNabb. Y hablando con los parientes que ya son primos lejanos de mis padres, ya fallecidos, para ellos estas personas eran, como ya lo dije, unos locos y de hecho hasta el día de hoy son recordados en los pueblos de donde originan, porque era impensable viajar. Es que hay que pensar que en esos tiempos de Chile no se sabía nada, o sea, yo creo que desembarcaban y esperaban encontrarse con puras plumas. Y un viaje sin retorno a veces, o sea, Y muchos- si es que muchos no llegaron naufragaba acá. el buque, Sí. era una posibilidad bastante... Yo lo que quería contar, que también me lo ilustró aquí Sebastián, es que entiendo que el segundo presidente fue Alfredo Jackson. Y Alfredo Jackson tuvo una hija que es mi abuela, y David Scott tuvo un hijo que es John Scott, que es mi abuelo. Se casaron y de ahí sale mi padre, que es John Scott Jackson. O sea, mis raíces son Por los dos lados. claro. Dos presidentes. un doblete. Y Alfredo Jackson, que es una figura muchísimo más preponderante en Valparaíso, el Valparaíso Sporting Club, el gran La promotor ética del... nacional lo recuerda mucho. Hay un cuadro de él Sí. en el salón principal. Mire, yo les cuento que en ese viaje a Escocia, primero fui a Edimburgo a un lugar que se llama Registry House, donde tienen toda la información. Pero yo ya me había contactado con una señora ahí y ya me tenía impreso todos los certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de bautizo, de 7 generaciones, en los dos apellidos.
y los salí a buscar. Y en los dos pueblos que no están ni cerca de uno del otro, porque los McNabb son de bien al norte de donde está el Mar del Norte, y allí encontré una tumba, y en esa tumba está grabado en la lápida Alexander Taylor McNabb, que vino con los McNabb, que está enterrado en el cementerio de los disidentes en Valparaíso, fallecido en tal fecha. Yo no me esperaba encontrarme con eso. Y después al sur... Eso en la lápida en Escocia. Sí. Y después en Earlston encuentro la tumba de que David Scott, el que vino para acá, le erigió a sus padres. Él desde acá, no sé si en un viaje que regresó, se preocupó de invertir en una tumba. Y después cuando él fallece, también le graban en la tumba David Napier Scott, que está enterrado en el cementerio de los disidentes de Valparaíso. Está muy cerca de acá. Usted acaba de Sí, estar ahí. yo esta mañana fui y visité la tumba de los Scott, de los Jackson y de los McNabb. De hecho, gracias al apellido Napier me logré contactar con John en su momento, porque David siempre firmó D.N. Scott, que de hecho es la usanza británica de colocar el apellido materno dentro del nombre. David no nació con el Napier, él se lo agregó, lo usaba, digamos, por usanza británica, pero ese es su apellido materno. Se llama David Scott Su madre era Napier. Mary Napier. Y desde entonces él tuvo 3 hijos, los 3 llevan el nombre Napier. De mi padre, después, que hijo de uno de sus 3 hijos, tiene el nombre Napier. Yo tengo otros 2 hermanos y yo tengo el nombre Napier. Y mis hijos, son 3 hombres, también llevan el nombre Napier. Y mi nieto Napier, todos Napier. La tradición. Sí, se mantiene. Y ojo que hay poca información de los fundadores del fútbol chileno. Me encontraba con la sorpresa cuando murió Robert Bailey, el mismo David Scott, Andrew Gemmell. A todos yo lo he revisado en la prensa y nunca se le ha hecho un reconocimiento importante a ellos. Para nada. De hecho, David Scott siempre sale, es un nombre dentro de la historia. Aparece nombrado en todos los libros de historia de fútbol chileno, aparece David Scott, pero nadie sabe quién era, no está su identidad. Quién fue, cuándo vino, cuándo nació, cuándo falleció. Él murió en Santiago en 1912, tampoco tan lejano en aquel tiempo. Robert Bailey murió en Buenos Aires viajando. Lo mismo Robert Reid, que también él se había ido a Argentina a trabajar en el Standard, otro periódico británico, y a ninguno se le hizo un gran reconocimiento. O sea, es llamativo de que, bueno, al parecer es la cultura chilena esto de no reconocer a los grandes próceres. El que llegó, digamos, a más viejo fue Andrew Gemmell, que murió en 1950, ya con casi 90 años. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención. Y lo que quería mencionar sobre Andrew Gemmell, que cuando él llega a Chile, lo primero que hace, porque lo contratan en el colegio, en el patio, es hacer una cancha de fútbol. Fue la primera cancha de fútbol que había en el colegio. Antiguamente se jugaba en el patio fútbol, pero se jugaba ahí con un par de piedras. Pero lo primero que él hace es montar una cancha con las medidas correspondientes a las reglas del Football Association. Así que en ese sentido llama la atención que David Scott llega a Chile, lo primero que hace con Robert Bailey es formar un club y ponerse a jugar a la pelota, y también lo que hace, o sea, ellos eran los primeros locos por el fútbol, cuando en aquel tiempo todavía no era un deporte masivo. Ellos acá lo hicieron masivo, ellos sentaron las bases de lo que se convirtió hoy día el fútbol chileno. Sin la Football Association tal vez el fútbol se habría demorado mucho más tiempo en ascender. O sea, pensemos que a la fundación llegaron solamente 4 clubes, en los demás países siempre llegaban 10, 12. Chile es muy prematuro en relación a los demás países, somos el 4º país o el 2º país en América en formar una asociación, y creo que el 6º en el mundo. O sea, es muy adelantado aquel tiempo, y la visión que tuvieron ellos también de formar esto. Eso es muy importante. Y como para ir cerrando también lo que venía a conversar, quiero hablar del lugar de aquí, del Café Pacífico. De cuándo existe, qué es el Café del Pacífico. Hay que entender que este bar es el más antiguo de Valparaíso. O sea,
hay registro de que este bar existe desde 1867. Pero Sí. yo que soy porteño, acá siempre existió una confusión, siempre decía que en este sector estaba, donde no Macula, pero se señalaba que estaba más atrás, donde estaba el antiguo Café Menés, otro sector, que estaba, siempre había esa si no discusión, una controversia, que ahí está, y muchas fotos apuntaban muchas veces a ese sector también, hasta que después ya se confirma, y la agrupación también así lo confirma, que es este espacio, este preciso espacio, que a lo mejor la foto que nos acompaña acá, a lo mejor a la gente que pasa todos los días por acá no le dice mucho, pero uno que lo investiga, uno que lo ve también, indudablemente que lo asocia de inmediato. Y qué bueno que haya recuperado este sector también, y acá la gente que lo tiene acá lo sabe, la historia de aquello que tú estás señalando, Sebastián. Exactamente, o sea, era un centro neurálgico de la comunidad británica. Esto era, el nombre café es tal vez poco llamativo, pero lo que aquí sucedía era que aquí había mesas de billar, de pool que conocemos hoy día para jugar, se servían licores, había restaurante donde se comía, había buena comida, de eso se trataba aquí. Este era un punto neurálgico. De hecho, por eso es muy importante de que eligieron este lugar para fundar el fútbol chileno y no, por ejemplo, no sé, una intendencia, como se hacía en aquel tiempo, el mismo periódico. No, se juntaron en un bar, al igual como lo hicieron los británicos para fundar su Football Association, que se formó en una taberna, en la taberna de los masones de allá de Inglaterra. Ahí se formó. Entonces acá como que se repite el rito, se repite la manera en que se hacen las cosas. De hecho, se nombra a la Asociación de Inglaterra cuando se funda. Combs, que es quien toma la palabra, dice, es muy importante que creemos una asociación, está en el acta, yo ahí traje algunas cosas, pero no creo que tenga oportunidad de leerla, pero él lo dice, es muy importante, al igual como se fundó la Football Association de Inglaterra, pero que sea amateur. Esa es una de las grandes condiciones. El purismo de parte de los sportmen en aquel tiempo era que esto fuera amateur, que el fútbol tenía, o el deporte tenía que ser siempre amateur. Y ellos ya habían vivido el proceso del profesionalismo allá. O sea, para 1890 ya llevaba una década el profesionalismo en Inglaterra y había traído cosas que a ellos no les gustaban. El fútbol amateur para ellos era lo puro, lo que en el fondo atraía, digamos, las virtudes del deporte. Y en ese sentido yo creo que tenían una visión importante. Y en esa reunión llegaron 50 personas. O sea, es un número importante para formar una asociación. O sea, si habían 4 clubes que llegaron a la fundación, tienen que haber llegado los equipos completos más los dirigentes. O sea, estaba todo el fútbol de Valparaíso reunido en un bar. Probablemente lo atrajeron acá con se sirvieron algo, se deben haber tomado algunas copas, exactamente, un par de copas de vino, y en ese contexto levantaron la palabra y a Robert Bailey le dieron la presidencia como capitán del Valparaíso Fútbol Club y él decide, es momento de formar una asociación. Lo acompaña Combs porque esto es como jerárquico, el secretario era quien, pero a quien eligen presidente es a David Scott. ¿Por qué? Porque él había fundado el Valparaíso y era presidente del Victoria Rangers, el nuevo rival que tenía el Valparaíso. Entonces, claro, hay un reconocimiento, o sea, todo lo que sucede es muy ritual, al igual que, tal cual como ocurrió en Inglaterra, acá se reproduce el momento. En la taberna de los masones y acá ocurre en la taberna de Valparaíso. Bueno, O sea, perdón, pero yo pienso que la mayor parte de esos británicos de la época deben haber sido masones todos. Bueno, mi abuelo por lo menos era eso. Y fue incluso el gran maestre de la masonería inglesa, digamos, el rito de York, acá en Chile por lo menos. Claro. Entonces yo creo que esas ideas, fuerzas que traían desde allá, son las que de alguna manera trataron de transmitir acá. Ahora, yo por lo menos recuerdo que mi madre siempre me dijo que una de las cosas que para mi abuelo eran pero fundamentales era que tenía que ser amateur, o sea, que si había cosas de plata entre medio, ya no, según él, perdía todo el encanto. O sea, la cosa tenía que ser amateur. No profesional, no a cambio de plata. Salvo en las carreras gallo. Bueno, ya esa es otra cosa. Claro, pero en lo deportivo, estrictamente, digamos, de lo del fútbol, él por lo menos parece que ese era algo que tenía muy... Eran castigados los profesionales, no solo porque en el atletismo también se dio, pues, estaban los andarines y después salieron los corredores que eran por plata, y claro, pues, eran separados de la asociación, el jugador de fútbol que cobraba por cambiarse de equipo también. Siempre fue así, o sea, era muy estricto. ¿Qué sucedió después? Claro, estos británicos tenían de alguna manera tomada la asociación, el poder ahí, había un poder entre los criollos que estaban en Santiago, o sea, ya estaban los chilenos y acá estaban los británicos. Pero después de la Primera Guerra Mundial eso empezó a decaer, pues. La mayoría de los británicos salieron a defender la patria y decayó mucho el poder en las instituciones. Los británicos comenzaron a salir y a dar paso a los chilenos. Y por eso emerge el Santiago Wanderers con tanta fuerza también.
ellos son los representantes digamos, del fútbol chileno. Si bien es cierto tienen un nombre británico, ellos son los representantes. Claro. Sí, Arturo Galvez, que era el gran dirigente que tenía Santiago Wanderers, empieza a subir en la escala y finalmente después se eligen chilenos por primera vez, no sé, casi llegando a los años 20. Además que en esa historia también niños muy pequeños, independiente de los Scott, de los Gamer y todos que llegaron, que eran un poquito más grandecitos para viajar de esas latitudes hacia acá, los que retoman acá, los criollos, los chilenos, eran niños de 11, 14, 15 años que formaron clubes. La historia de Wanda sí lo dice, y la historia de Leo después, en 1909 también, que eran adolescentes, la mayoría de los clubes. No sé, Francisco, tú también tienes un poco de esto. Y en otros deportes también. Claro, y casi todos eran formados de repente en los colegios. El caso de San Luis, en un colegio, niños entre 12 y 17 años fundan un club, pero también con la inspiración británica, porque estaban los británicos metidos, infiltrados en puestos claves dentro de la sociedad, y ellos influían en los chicos para poder crear clubes. Se me había quedado algo en el tintero respecto del ferrocarril. Si uno empieza a recordar, en cada estación de ferrocarril había una cancha de fútbol. O sea, claro, uno, si recuerda, acá en Barón estaba el estadio ferroviario, en Limache estaba el Fortín, el Waldo Fernández, digamos, que estaba ahí al lado de la estación ferrocarriles. Si iba más allá, ¿no es cierto?, en Quillota había una cancha de básquetbol, porque estaba el estadio era de la ciudad, había un estadio particular en La Redonda. En Los Andes, el estadio de los hermanos Clark era un estadio ferroviario. ¿Para qué decir en Santiago el estadio ferroviario ahí donde estaba la maestranza de ferrocarriles, en San Eugenio? Y así, estaba ligado al ferrocarril. Pueblitos chicos, yo recuerdo, yo siempre iba a Ciruelos, en San José de la Mariquina, y al lado de la estación, la cancha de fútbol. Y así uno iba yendo hacia el sur, y en cada estación había una cancha. Y eso es directamente de la ideología que traían los británicos con la formación, con la instalación del ferrocarril, traían su deporte de la mano, y lo fueron metiendo en todo Chile, y así fue aprendiendo el fútbol, y se fue expandiendo y fue entrando en la gente, en el popular del chileno. Ahora yo quiero hacer una pregunta a don William, a don John, más allá de que sus ancestros, sus abuelos, sus bisabuelos fueron deportistas, usted lo explicaron, usted también practica deporte, jugó fútbol alguna vez o practicaba deporte, aparte de su... Yo tengo que confesar aquí que para el fútbol, nada, ya. malo, pero malo para el fútbol. De hecho, en el colegio traté muchas veces de jugar, pero al final me cambiaban por otro. No, o sea, hay gente que negaba algunos deportes. Yo para el fútbol, malo, porque habría sido una vergüenza para mi abuelo si me hubiese visto. Eso de todas maneras. ¿Y John? Pero me dediqué hacía hockey en patines. Ah, ya. No, hice deporte un buen poco, digamos. Me gustaba también la parte de las carreras cortas de 100 metros, 80 metros. Eso también. Pero el hockey en patines para mí era... Lo practiqué fuerte durante mucho tiempo. O sea, algo hay de... Sí. de Y bueno, y después, por supuesto, la pesca y todo Sí. eso, ¿no? Eso, de todas maneras. Algo viene. ¿Y usted, John? Mire, es divertido porque yo le mandé la citación esta ¿Ya? a mi amigo Ezequiel Volumburu. Volumburu jugaba por la Católica, Por la U primero. y me dijo, oye, te felicito, pero vos eres malo para el fútbol, me decía. Pero la verdad es que en el colegio, en las categorías inferiores, preparatoria, infantil, yo jugaba por el primer equipo del colegio, pero el colegio era más enfocado al rugby y a mí me gustó más el rugby, así que después ya saliendo del colegio, pero jugábamos mucha pichanga de los días sábados, y después cuando entré a la universidad, yo estudié ingeniería forestal primero en la Universidad de Chile, ahí en La Pintana, paradero 32,5 de Santa Rosa, y ahí jugué por la escuela, y de hecho en una olimpiada me tocó jugar contra Carlitos Caselli, que tiene mi edad, y me encuentro con él de vez en cuando en un café ahí en La Reina, y me
Así que cada vez que nos encontramos les recuerdo que alguna vez jugué con Chavo. Pero no puedo decir que yo me haya destacado en el fútbol y en el rugby tampoco, pero en el rugby sí jugué por la selección un año. Pero y mis hijos, ¿para qué hablar? Rugby, todo rugby. Y no sé si saben el origen del rugby, ustedes. Sí, pero cuéntelo a la gente que nos está viendo, a lo mejor no lo sabe. Cuéntelo usted, que mejor. Bueno, en un partido de fútbol de un colegio en Inglaterra que se llama rugby, un jugador se le ocurrió de que con los pies no andaba la cosa, quizás había mucho barro y la pelota no se quedaba pegada. La agarró con la mano y corrió hasta el arco con la pelota en la mano. Y ahí alguien dijo, oye, esto no está malo. Y no sé, escribieron la regla y se inventó el rugby, pero ese es el origen del rugby y del fútbol. Pero hay un tema de por qué los dos se llaman fútbol, ojo. ¿Sí? Porque resulta que en 1863, cuando se funda la Football Association, van los de todas las escuelas, los de rugby, varias escuelas. Y finalmente, cuando en esa reunión se dice que el fútbol se va a jugar de la manera sin las manos, los de rugby se retiran. La escuela de rugby, que los que habían ido a la reunión se retiran. Entonces, a los que se quedaron, le empezaron a llamar los del Football Association, porque fueron los que crearon la asociación. Y los de rugby se separaron en otra rama. Entonces, por eso, porque el de tomar la pelota con las manos, si bien es cierto, nació en rugby, pero también se ocupaba en otras escuelas. Había una mezcla todavía, no estaban claras cuáles eran las reglas finales, que finalmente fueron las reglas de Cambridge. Pero en esa reunión se separaron y uno quedó como Football Association, que fueron los que crearon la asociación, y los Football Rugby, que fueron los que se retiraron. Y ahí se separan las ramas para siempre. En Gran Bretaña el fútbol no es fútbol, es soccer. Sí. Y fútbol es rugby. Claro. Entonces, en medio enredada la cosa. Sí. Tal cual. Y cantaba su antepasado como Scotty Scott. Ella es prima de mi padre. O sea, David Scott tuvo 3 hijos. Uno no tuvo hijo. El otro es mi abuelo. Y el tercero era el padre de la Scotty Scott. Pero esa rama de la familia está todo fallecida, no quedó nada. Señores, el tiempo es inexorable, la televisión, o en este caso las transmisiones online también tienen su tiempo. Estamos llegando al cierre, al final de este encuentro que ha sido bastante interesante, bastante histórico, por lo demás estar presente acá donde se fundó el fútbol chileno federado y con una calidad de invitados que tenemos acá también. Pues así que agradecemos la presencia de ustedes también y ojalá podamos repetir estos encuentros con ustedes también, con más tiempo, hablar de otras aristas también de lo que es el fútbol. Sebastián, no sé si tú quieres ir cerrando también a nombre de la CIFUCH un poco esta coordinación que se hizo con Procultura para tener esta calidad de invitados y en cierto modo homenajear los 126 años del fútbol chileno. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a Procultura, procultura.cl, una institución que nos ha estado ayudando. Ya hemos hecho otra actividad anteriormente, así que felices del apoyo que nos han prestado. Obviamente agradecer a John y a William por haber estado acá, a ti Carlos también por la gran presentación que nos has dado, siempre tan profesional, y bueno, Carlos Manso ahí con la historia del fútbol, del ferrocarril, que siempre es muy, muy interesante. Yo feliz, espero que el Café del Pacífico se convierta en el futuro en un punto neurálgico de los futboleros. Este es un lugar mágico que tiene que transformarse en lo que es, en la cuna del fútbol chileno. Aquí nació el fútbol y como bien ahí tenemos la foto de fondo, esa foto es de 1867 y como ya se ve, ya existe este lugar. O sea, estamos hablando de un lugar que tiene tantos años como Valparaíso, debería ser parte de la cultura popular y es el momento de que esa historia surja y sea rescatada. Me alegro mucho también, le agradezco a Andrés Videla por no habernos prestado este espacio, haber puesto aquí la puesta en escena. Guanderino además, porteño y que no ha prestado este espacio para poder realizar esta actividad. Así que yo me voy muy satisfecho, feliz y nuevamente vuelvo a agradecer a John y a William porque yo sé lo complejo que es venir de pronto en estas circunstancias actuales, también sanitarias del país, y yo sé que ellos quisieron estar presentes porque sabían que este era un momento histórico para el fútbol chileno. Yo les agradezco de corazón. Esta invitación ha sido realmente una cosa muy enriquecedora en lo personal
y aparte de haberlos conocido personalmente a todos ustedes, ha sido fantástico y además en este lugar histórico. Así que muchas gracias. Las gracias Muy para amable. usted, William. Muchas gracias. John, usted también pues, conoció más de su familia incluso junto a nosotros. Y sigan con esto, sigan perseverando, siguen emprendiendo. Me ha hablado de un libro de la historia del fútbol y tienen que sacarlo y inaugurarlo aquí y nos invitan. Yo me inscribo como un ejemplar al tipo. Ya. El día que salga. Francisco, también para ti. Bueno, un placer compartir esta mesa con tremendos invitados en la cuna del fútbol chileno. ¿Qué más? O sea, agradecer de haberme permitido estar con tan digno representante de los fundadores del fútbol. ¿Y qué les parece si cerramos con un salud por los Scott, por los Gemer, por todos esos británicos que llegaron a Chile a fundar el fútbol chileno? Eso. Hagamos un saludo. Pues. Salud. Nos vemos. Seguramente Gracias lo por este hacían con un encuentro. escocés, con hielo. La próxima vez. Sí, José.